Bienvenidos a Diálogo Inmobiliario. Soy Alfredo Lozada. Seguro de desgravamen. Es el seguro que cubre la deuda pendiente de un deudor bancario por un crédito hipotecario, por un crédito de consumo, cuando ocurre su fallecimiento o su invalidez total o permanente. ¿Qué ha cambiado en la regulación? La Superintendencia de Banca y Seguros ha determinado que ya no es un requisito obligatorio para un crédito, solo lo será para los créditos hipotecarios, los créditos que sirven para comprar una vivienda. Esto ha generado diversas opiniones. Algunos dicen, ¿y quién va a pagar la deuda? Cuando ocurre esto, cuando fallece el deudor o tiene una invalidez permanente o total. Decían, podían ser los herederos, pero los expertos señalan que no es así, que en caso ocurre el fallecimiento y no hay un seguro pactado entre el banco y el deudor, tendría que cobrarse con la masa hereditaria, con los bienes que tenga esta persona, este deudor, en caso de fallecimiento. Y si es invalidez permanente, con los bienes que tenga de propiedad. Esto afectaría así finalmente a los herederos, ¿no? O los posibles herederos, porque el banco iría contra los bienes. Con un seguro de desgravamen, el deudor está protegido. Si pasa algo, el banco se cobra y no se van con los bienes. Vamos a ver qué ocurre, cómo lo toma el mercado. Algunos señalan también que esto podría generar que suban las tasas de interés, que los bancos pidan más requisitos. En todo caso, esperemos que sea una norma que fomente el crédito formal, que es fundamental. Ahora pasamos a las noticias del sector inmobiliario. Bienvenidos al bloque informativo del sector inmobiliario. Soy Stephanie Goicoechea y estas son las noticias más importantes de la semana. Gestión resalta el Encuentro Nacional del Sector Inmobiliario 2025, organizado por la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú. El ENACEI este año pondrá como agenda la innovación y la tecnología como motores del desarrollo inmobiliario. La capital acogerá la 7ª edición del Encuentro Anual del Sector Inmobiliario, ENACEI 2025, los días 17 y 18 de septiembre, bajo el lema Innovación y Tecnología para Mejores Proyectos Inmobiliarios. El evento reunirá a los principales líderes nacionales e internacionales para analizar los retos y oportunidades del mercado. Con más de 20 temas estratégicos en agenda, se abordarán tendencias como la adopción de PropTech, inteligencia artificial, megaproyectos urbanos y el nuevo perfil del cliente, consolidando al ENACEI como la principal plataforma de innovación y networking del sector en el Perú. Taller institucional de CODIP. Plan de Desarrollo Urbano Lima Norte y Balnearios del Sur 2025-2034. La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú llevó a cabo el taller institucional. Este encuentro contó con la participación de José Espantoso, presidente de CODIP, así como con el expositor Guillermo Malca, representante del Instituto Metropolitano de Planificación, y Alfredo Lozada, gerente institucional de CODIP. Guillermo Malca presentó los principales lineamientos del plan, subrayando que Lima Norte se proyecta como un hub estratégico de desarrollo vinculado al megapuerto de Chancay, el Parque Industrial Ancón y otros proyectos de gran envergadura que podrían generar más de 120.000 empleos. Malca enfatizó que los planes no deben quedarse en papel, sino ejecutarse con participación de los distintos actores de la ciudad. En cuanto a los balnearios del sur, Malca explicó que la zona cuenta con alrededor de 9.000 hectáreas de potencial de desarrollo urbano formal, aunque enfrenta retos vinculados a la provisión de agua y la expansión informal. Con este evento, la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios refuerza su compromiso con el debate técnico y la articulación interinstitucional para impulsar un desarrollo urbano sostenible y con visión de futuro. Así lo precisó José Espantoso. Una nota de Construyendo. Ministerio de Vivienda impulsa 3 proyectos de agua potable en Piura. El Ministerio de Construcción y Vivienda suscribió 3 convenios con el Gobierno Regional de Piura y EPS Grau para desarrollar los proyectos Los Polvorines, El Indio y Huancabamba.
Estas iniciativas buscan mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento, beneficiando a 189.000 personas. El Ministerio de Vivienda brindará asistencia técnica y liderará la ejecución de las obras, mientras que EPS Grau se encargará de la operación y mantenimiento, reafirmando el compromiso de garantizar el acceso a servicios básicos y promover un desarrollo sostenible en la región. Soy Stephanie Goicoechea y estas fueron las noticias más importantes del sector inmobiliario. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, mi nombre es Diego y vivo con mi mamá y mi hermana. Gracias a que mi mamá compró una vivienda formal a través del crédito Mi Vivienda, yo puedo ir al colegio más cercano, que está solo a 15 minutos de mi casa. Sin embargo, no todos mis compañeros tienen la misma suerte. Hola, soy Luciana y vivo en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en Chorrillos. Para ir al colegio debo caminar media hora hasta encontrar una combi, que luego se demora media hora más en llevarme hasta el colegio. Esto se debe a que mi casa está demasiado lejos en un barrio producto de una invasión. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que más de 30 años después de que mi abuelo llegó a este lugar, seguimos sin tener agua. Tenemos que bombear agua desde los tanques que llenan las cisternas. Además hay mucha delincuencia e inseguridad. Me gustaría vivir en un barrio mejor. En mi casa puedo ver mis programas favoritos de televisión cuando quiera porque tengo luz las 24 horas del día. También tengo agua potable todo el día. Luego de bañarme y cambiarme me voy a jugar al parque que está cerca de mi casa, donde puedo jugar de forma segura. A mí lamentablemente mi mamá no me deja salir a jugar muy lejos de mi casa porque dice que el barrio es muy peligroso. De tarde y de noche salen algunas pandillas y me da miedo que me hagan algo. Nunca pasa por aquí ningún patrullero ni la policía. La vivienda formal es un factor clave para alcanzar la igualdad de oportunidades. La vivienda adecuada con todos los servicios en ciudades ordenadas con equipamiento urbano permite solucionar muchos de los principales retos que enfrentan las familias peruanas: el acceso a servicios públicos, salud, educación y seguridad. Es deber del sector público y sector privado generar condiciones para que la vivienda formal y adecuada sea asequible para todos los peruanos. Dormimos la primera noche en el suelo. La almohada era una mochila, la mesa una caja vacía, y aún así todo olía a futuro. No sabíamos si primero comprar una cama o una sartén, pero sí sabíamos que ese lugar, aunque aún vacío, ya estaba lleno de planes, de cenas, de discusiones tontas y abrazos eternos. Ese primer cuarto no lo hicimos solos. Alguien pensó el espacio, alguien construyó la posibilidad y nosotros solo vinimos a llenarlo de vida.
Hoy aún hay familias que viven sin agua ni seguridad, pero ahora, más que nunca, la vivienda formal está a su alcance. Miles de peruanos ya iniciaron su nueva historia en un espacio para soñar un mejor futuro. Continuamos con Diálogo Inmobiliario. El arquitecto es un actor fundamental en el desarrollo inmobiliario, es el que diseña. Los proyectos tienen que ser diseñados por arquitectos. Y ahora nos acompaña José Orrego. Él es gerente general de Metrópolis, una oficina de proyectos inmobiliarios con más de 35 años de experiencia. ¿Cómo está, Pepe? Alfredo, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de poder compartir contigo esta conversación. Gracias a ti por estar acá y vamos a conversar contigo sobre lo central, ¿no? La arquitectura, importantísimo. Está mejorando mucho el diseño arquitectónico en nuestra ciudad y eso impacta para una mejor ciudad. Y hablando de ciudad, ¿cómo debe crecer una ciudad? Bueno, en el caso de Lima en particular, creo que nuestro crecimiento es orgánico. Yo creo que la ley de municipalidades ha creado un problema estructural que no permite imaginarla como un todo. Y cada municipalidad o cada autoridad fragmentadamente hace políticas que responden normalmente a intereses políticos. Lima, a diferencia de otras ciudades, está fragmentada, pero por ejemplo ciudades como París o como Bogotá tienen una sola autoridad y eso permite organizar mejor el conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos tratar de que eso suceda? Y el concepto de crecimiento, por ejemplo, no sé, Sao Paulo. Sao Paulo tiene el doble de población de Lima, casi 25 millones de habitantes, pero su espacio es la mitad de Lima, porque ha crecido hacia arriba. ¿Por qué nuestra ciudad no crece hacia arriba? Nuestra ciudad cada vez crece más plana, alejando el agua, los servicios, la infraestructura, se desconsolida en vez de consolidarse. Sí. Yo vengo argumentando y escribiendo permanentemente sobre la necesidad de romper esta especie de barrera a la altura. Hay una especie de horror a la altura en Lima, de parte de las autoridades y seguida por los vecinos, ¿no? Lima debería ser una ciudad que crece verticalmente y deberían haber políticas dirigidas a fomentar el crecimiento vertical de la ciudad. Obviamente esto no puede pasar en todos lados, esto tiene que haber ciertas condiciones. Yo inclusive imagino, por ejemplo, en Londres, los edificios altos no tienen sótanos, porque no se requiere parqueos, y la razón es porque tienen un buen transporte público. Entonces, este crecimiento vertical debe ir acompañado del crecimiento, por ejemplo, del transporte público. Yo en algún momento proponía que por qué no generamos una norma donde empieces a liberar de autos y dar más altura en zonas donde lleguen las estaciones de metro, ¿no? Debería haber un radio que ya uno podría normar que permitiría que hayan edificios en altura. Hoy día, por suerte en el Perú, ya se están empezando a mirar los rascacielos. Un rascacielos es considerado aquellos edificios de más de 150 metros. El primero está por construirse, ¿no? Que está siendo promovido como un edificio de departamentos. Pero yo creo que eso debería haber más. Yo creo que ahí deberíamos fomentar el crecimiento en altura porque es el uso más eficiente del espacio. Y no solamente en altura, y además en uso. Edificios de uso mixto en altura, que es la mejor forma de utilizar el suelo. Correcto. Hablas de transporte público y aprovechar que ahora ya hay una línea 1 del metro, ya se viene la línea 2 del metro subterránea, hay un metropolitano, ¿no? Y debería haber muchísimo más. La vía expresa sur que se está generando ahora y el buen transporte público que esperamos haya en ellas, debería generar también ser acompañado de una densificación, ¿no? De un crecimiento vertical de la ciudad, para así evitar tanto estacionamiento y tanto auto, porque es aprovechar el transporte público, ¿no? Lo que tú decías. Sí, correcto. Lima debería ser una ciudad que promueve el uso de rascacielos, ¿eh? Yo permanentemente vengo sustentando esto. Lo que pasa es que muchas autoridades dicen esto va a generar un impacto en la ciudad. Y eso no es verdad, porque muchas veces el crecimiento de altura no debe venir acompañado de una bolsa de parqueos que acompañe. Todo lo contrario. Las ciudades más verdes son aquellas que eliminan el número de parqueos. Y los parqueos se eliminan cuando hay transporte público. Todo esto es un ecosistema que hay que promover. Como te digo, en este momento, por suerte, ya venimos teniendo una línea de metro que viene avanzando. Muy lenta. Por suerte he visto que están promoviendo ya lanzar la línea 3 y 4, que permitiría empezar a pensar que Lima empieza a estructurarse como una capital moderna. Hasta hace unos años, Lima era una de las pocas ciudades en el mundo de más de 10 millones de habitantes que no tenía ningún sistema de metro. Hoy día por lo menos tenemos la línea 1, la 2 que viene lenta, la 3 y la 4, yo creo que irán a lanzar todas a la vez. Pero eso ayudaría a empezar a buscar estos criterios de densificación en altura, ¿no? Así es. Tú tienes experiencia y desarrollas proyectos en Bolivia, en Honduras, en Ecuador, más de 500 proyectos y sabes lo que está ocurriendo en las diferentes zonas del mundo, ¿no? Lima la considera que está retrasada en su desarrollo y en crecimiento inmobiliario. Sí, Lima en general está muy postergada. Yo la sensación que tengo es que Lima, los criterios de zonificación que se manejan son como si Lima fuera un gigantesco dormitorio. Existen muy pocos stocks de zonificación para equipar la ciudad.
Entonces yo cuando quiero hacer un centro comercial, un hospital o algún otro uso, hoteles, siempre es complicado. Casi toda la zonificación, es más, todo el discurso permanente inmobiliario, casi pareciera que el único tema es la vivienda. Y yo creo que hay que empezar a ver otros temas. Lima debería empezar a pensar que la forma de equipar una ciudad de este tamaño debería empezar a buscar mayores stocks de zonificación que permitan generar la famosa de los 15 minutos, tratar de tener mayores stocks de servicios, de comercio y de facilidades que permitan que la vivienda se acerque a los servicios, ¿no? Claro, una ciudad cercana. Correcto. ¿No? Que cada vez alejamos más la ciudad, más de los centros dinámicos las alejamos. Entonces la gente tiene que trasladarse 2 horas y media para buscar trabajo, para ir a su centro de estudios, en lugar de tener centros consolidados y una ciudad cerca, como es en otras partes del mundo, ¿no? Hablas de rascacielos. Yo escucho y leo, a veces hay rascacielos en Lima. No tenemos ni un rascacielos, como tú has dicho. ¿No? 20 pisos no es un rascacielos. No. Vamos a Buenos Aires, a Santiago, y vemos edificios grandes en el centro de la ciudad promoviendo el buen uso del suelo. Y sobre las áreas también hay algunas críticas. No, muy chiquitos los departamentos, ¿por qué? Y suelen ser críticas no de los que viven en el departamento, sino de gente que lo mira desde afuera. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es un error el empezar a limitar el tamaño mínimo, honestamente. Quizás puede ser un tema que tiene que ver con subsidios, pero yo creo que uno puede empezar a diseñar espacios compactos, digamos, de alta calidad. Hay que normarlos de repente, hay que cuidar que no se generen guetos verticales, ¿no? Pero yo creo que sí es posible trabajar con espacios menores. Es más, en este momento, cuando hablamos de vivienda, en el espectro, digamos, de lo que es vivienda, además de la vivienda para venta y los departamentos, y los lotes, tú tienes lo siguiente que viene es la vivienda para renta. En la vivienda para renta son concepciones de proyectos que vienen con formatos muy compactos, pero con mucha cantidad de servicios. O sea, no hay que tenerle miedo a los formatos compactos. Es más, en esta evolución de la vivienda para renta vienen formatos mucho más elaborados y mucho más sofisticados, como pueden ser el co-living, ¿no? Que ya son espacios compartidos. O sea, existen muchas variaciones donde el tamaño del departamento puede ser mucho más compacto siempre y cuando esté pensado de servicios, ¿no? Es más, este es un tema de tendencia en el mundo. La gente joven cada vez tiene menores posibilidades de acceder a una vivienda, sobre todo a las zonas donde trabaja. Una ciudad como Lima, donde el suelo es caro y escaso, la posibilidad de poder tener viviendas de menor tamaño que permita ser accesible a las nuevas generaciones debería ser una política de Estado. Y si en Lima estamos así, en los demás departamentos del Perú, ¿cómo es la situación? Los demás departamentos adolecen de los mismos problemas que tiene Lima en el sentido de que la ley de municipalidades fragmenta la posibilidad del territorio y que es administrado por distintas autoridades. Eso limita mucho la posibilidad de ordenar la ciudad. Por eso yo creo que en provincia lo que pasa es que se siente menos porque el impacto ha sido menor. Lima es quizás la más impactada. Bueno, no solo Lima. En realidad, el suelo inmobiliario de Lima no debe ser más del 40%. El resto crece en otras formas, ¿no? Y eso también es un problema. En provincia, yo he tenido, digamos, he visto en algunas ciudades como Trujillo, sí he visto buenos planes que han podido estructurar y en ciertas ciudades como Piura uno puede intuir hacia dónde crece la ciudad y eso permite generar suelo. El gran problema de todas nuestras ciudades, nuestra capital y las ciudades intermedias es que no existen las herramientas para generar suelo nuevo, predecible, ¿no? El suelo nuevo que se genera casi es por accidente, casi es por especulación inmobiliaria, no porque existe un plan que uno pueda crecer hacia esas zonas, ¿no? Así es, la planificación es fundamental. En Lima ya se aprobaron 2 planes de los 5 planes que se deben aprobar, eso es un avance. En provincias, lamentablemente, hay muy poco de eso, ¿no? Porque las autoridades lo ponen, me parece, como último tema, ¿no? Tienen otros problemas y el último. ¿Qué opinas, por ejemplo, que hayan incentivos presupuestales desde el gobierno central a las municipalidades que cumplan con planificar ciudad, que es una de sus obligaciones? Yo creo que eso es fundamental, porque creo que ha demostrado que la nobleza del subsidio en general. Yo creo que todo el desarrollo inmobiliario que estamos dando, lo cierto es que son iniciativas privadas que a través del manejo de subsidios están equipando la ciudad y dando vivienda a toda la ciudad. Y eso me parece bien. Por supuesto que es perfectible, por supuesto que hay otras formas que se pueden todavía mejorar, pero deberíamos seguir promoviendo el tema de subsidios. Es más, hoy día en el tema de vivienda para renta también debería empezarse a imaginar que es parte de la forma de promover vivienda social, a través de subsidios también en la vivienda para renta.
Es más, existe una ley, que es la ley Renta Joven, que eran subsidios para renta, para que las personas puedan acceder a una vivienda en renta, ¿no? Con parte pagada con un subsidio del Estado y parte guardado para un inicial, para una futura vivienda. Lamentablemente no existía oferta orgánica para esta persona, es decir, las personas que alquilaban no querían dar su vivienda porque decían, no, me van a controlar porque no pago impuestos, me van a controlar porque mi vivienda no es adecuada para renta. Entonces había el dinero, los fondos, está la ley, pero no había la oferta. Lo que tú dices, ¿no? El multifamily, que lamentablemente no existe por diferentes complicaciones, entre ellas unas tributarias, ¿no? Sí, nosotros tuvimos la posibilidad de diseñar el primer multifamily que se ha construido en el Perú, ¿no? Que está ubicado en la avenida Juan de Arona con Arequipa. El único. Es el único en este momento. Están por entrar otros proyectos, pero todos vienen muy lentos por los problemas, digamos, de tributarios, inclusive de legislación, ¿no? Cómo estructurar esta categoría inmobiliaria dentro de la norma existente. Pero yo creo que es inevitable. Esto es un tema de tendencia en el mundo. La vivienda para renta es algo que se debería promover desde el Estado para complementar la oferta de venta, sobre todo para nuevas generaciones. Más o menos en el mundo funciona que la vivienda para renta es parte de los vehículos muchas veces para acceder después a la vivienda final, a la vivienda propia. ¿O no? Hay mucha gente joven que nunca, en otras partes del mundo, piensa que comprar una vivienda es parte de un requisito. El tema de vivienda para renta en Lima en particular se va a gatillar cuando esté dentro de las soluciones de vivienda social, pero sobre todo por la movilidad. Un fenómeno de ciudad grande como la nuestra es que la gente empieza a ver movilidad interna dentro de la ciudad. La vivienda para renta permite que uno se empiece a acercar a las zonas donde trabaja, donde tiene que vivir dentro de sus actividades regulares y de esa forma no tener que estar en el tráfico, ¿no? O sea, lo que debe ocurrir en Lima cuando la vivienda para renta se gatille es que va a haber mucha movilidad dentro de la ciudad. Y eso es un fenómeno de ciudad grande. Correcto. Vamos a una pausa y continuamos con Pepe Orrego hablando sobre la arquitectura y el diseño en nuestro país. Dormimos la primera noche en el suelo. La almohada era una mochila. La mesa, una caja vacía. Y aún así, todo olía a futuro. No sabíamos si primero comprar una cama o una sartén. Pero sí sabíamos que ese lugar, aunque aún vacío, ya estaba lleno. De planes, de cenas, de discusiones tontas y abrazos eternos. Ese primer cuarto no lo hicimos solos. Alguien pensó el espacio, alguien construyó la posibilidad y nosotros solo vinimos a llenarlo de vida. Hoy aún hay familias que viven sin agua ni seguridad, pero ahora, más que nunca, la vivienda formal está a su alcance. Miles de peruanos ya iniciaron su nueva historia en un espacio para soñar un mejor futuro. Continuamos con Pepe Orrego hablando de la arquitectura y nuestra ciudad. Más de 500 proyectos, más de 35 años de experiencia en la Oficina de Proyectos de Arquitectura.
te pueden dar una claridad de cómo ha ido la regulación normativa. ¿Ha ido hacia abajo, hacia arriba, adecuada, no adecuada? ¿Qué crees, Pepe? Lo que pasa es que, mira, yo cuando empiezo a ejercer la arquitectura en este país, yo tenía un A3, donde en ese A3 salía la sala de estructuración y las alturas y todos los coeficientes. Yo con eso hacía, en ese momento no habíamos cabidas, pero yo con eso podía imaginar lo que podía hacer en cualquier terreno de Lima. Pasó el tiempo y esto se fue complejizando y empezaron a aparecer diferentes competencias. Existen las competencias de la municipalidad a nivel provincial, las distritales y el Ministerio de Vivienda, ¿no? Esto se ha ido complejizando cada vez más, ¿no? Algunas veces para bien y otras veces no tan bien. Pero en todo caso, más allá de eso, porque finalmente las ciudades son un continuum, las normas tienen que evolucionar y tienen que cambiar y las ciudades van cambiando según las normas. En este momento lo que pasa es que ha sucedido una cosa que no ha ocurrido creo que en la historia inmobiliaria en nuestro país. Es que han empezado a desconocer derechos adquiridos. Y eso no está bien, ¿ya? Está bien que se cambie la norma, porque siempre seguramente se puede mejorar. Ha habido normas, por ejemplo, que han sido muy positivas, que había que seguir promoviendo, que son las de usar la sostenibilidad para promover beneficios a través de la recuperación del espacio público, altura o tamaño. Y eso me parece que es una buena idea también. Lo que pasa es que a veces esto se ha politizado y se ha perdido un poco la idea de la parte buena. Todas las normas son mejorables. Es más, hoy día deberíamos tratar de recuperar los temas de sostenibilidad, que me parece una buena idea en general, y quizás no solamente a nivel distrital, sino a nivel provincial, para que sea una norma general. O sea, el Reglamento Nacional de Construcciones ojalá premiara la sostenibilidad, que sería una buena idea. Pero por otro lado, deberíamos empezar a promover desde la norma. Yo soy de la idea de que las normas tienen que ser promotoras, no restrictivas. Las normas deben promover que sucedan cosas. Eso hace que la ciudad mejore a través de la inversión privada. Muchas de las normas son restrictivas. Una norma como la sostenibilidad es una norma promotora, porque el inmobiliario se motiva a aplicar sostenibilidad a través de una serie de beneficios y la ciudad es la que tiene los beneficios, porque se recupera espacio público, porque se tienen formatos de vivienda de mejor tamaño, porque empezamos a tener toda una ciudad verde. Yo creo que eso es lo que debemos promover. Como decíamos, ¿no?, en el bloque anterior, generar incentivos para las municipalidades que promuevan, que planifiquen, que saquen sus instrumentos de gestión urbana. Y también incentivos para los desarrolladores que cumplan con condiciones que la ciudad necesita y que benefician al final a las personas, ¿no? Hablamos hace un rato de la movilidad laboral que existe ahora, sobre todo los jóvenes, por eso no compran una vivienda porque se están moviendo y prefieren alquilar. El mundo de las oficinas fue golpeado sin duda por la pandemia y se fue al home office, ¿no es cierto? En la casa uno hacía o construía su pequeña oficina para trabajar ahí virtualmente mediante las herramientas digitales. Leí un artículo tuyo el otro día en LinkedIn que hablabas de un término, que acuñaste un término que es el office home, ¿no? Más bien llevar la casa a la oficina para sentirte más cómodo. ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasa es que lo que viene sucediendo en este momento, Lima en particular, es de las ciudades que está más postergada en regresar a las oficinas en la región. O sea, hay ciudades como Buenos Aires, Santiago o Bogotá que ya tienen un mayor nivel de ocupación. Lima todavía está muy rezagado. Ya se está ocupando, yo creo que en este momento ya es el momento de empezar esas oficinas porque ya se van a empezar a acabar los stocks disponibles. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nos encontramos con un nuevo mundo, con toda una nueva cultura diferente de los espacios de trabajo. Yo recuerdo haber visitado una feria en Chicago de oficinas, donde promueven el tema de uso de oficinas, y un fenómeno que venía ocurriendo después de la pandemia es que todo el mobiliario de oficina está migrando a, por ejemplo, asociaciones con mobiliario doméstico. Porque ¿qué pasa? La gente se acostumbró al home office. Hoy día uno no encuentra en la oficina eso que uno encontraba en su espacio de trabajo doméstico. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer que la gente regrese? ¿No? Es más, no solamente eso. ¿Cómo capto talento en el nivel corporativo si no es a través de calidad en el espacio de trabajo? Y una solución es hacer el office home. ¿Qué cosa es el office home? Es recrear esta calidad espacial del espacio doméstico en los espacios de trabajo, ¿no? Como te comentaba, en estas ferias, hoy día el mobiliario se asocia con mobiliario doméstico y empieza a generar todo un mobiliario que puede parecer una sala, pero tiene todos los elementos de tomacorrientes, accesorios móviles que recrean. Una sala de reuniones puede parecer más una sala de una casa con un gran televisor, más que una sala de directorio común y silvestre. Esto tiene que ver también con un fenómeno que venía del coworking. Nosotros tuvimos la oportunidad para trabajar para WeWork acá en el Perú. Hicimos una buena cantidad de metros.
lamentablemente, yo creo que la idea era buena, lamentablemente el manejo en el mundo hizo que esto no prosperara. Sin embargo, la idea del coworking y vino para quedarse. Y existen muchas empresas que siguen desarrollando la idea del coworking. Y en el coworking son reducir la cantidad de metros cuadrados por persona, que esa es una de las premisas de los nuevos espacios de trabajo, pero con calidad en los espacios complementarios, en las mesas calientes que le llaman, que son donde uno puede conectarse con su computadora, no tiene que tener un puesto fijo, en lo que vendría a ser los espacios colaborativos, o las salas de reuniones son disruptivas, pueden ser cabinas para teleconferencias, mesas de diferencia, un menú de mesas. Entonces todo eso viene para quedarse, pero viene con una agenda además, ¿no? Todo el office home viene, además de esta calidad espacial, viene con biofilia, por ejemplo, ¿no? El tema de incorporar plantas dentro del espacio de trabajo. Viene con sostenibilidad. Tiene que haber un discurso sostenible en el uso del espacio de trabajo. Tiene que haber espacios abiertos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar el MUT en Santiago, el mercado de Tobalaba. Y la última torre que están construyendo, que me pareció muy interesante, ya incorpora inclusive terrazas como espacio de trabajo. El edificio de oficinas tiene terrazas. Uno puede rebatir la fachada y conectar el espacio interior con el exterior, y uno puede tener una calidad espacial de una terraza, por ejemplo, como espacio de trabajo. Entonces, son cosas que vienen sucediendo. Acá en el Perú, empresas como Urbanova o como Centenario han hecho un esfuerzo notable por crear espacio urbano, ¿no? Para crear áreas comunes que le den calidad a sus espacios de trabajo, ¿no? Lo que ha hecho Urbanova en Begonias es un buen ejemplo de eso, ¿no? Que ha metido área comercial con calidad espacial de un espacio urbano, con áreas verdes, para dar calidad a los metros cuadrados que tienen ubicados en la zona, ¿no? Centenario está haciendo algo similar también, ¿no? Sí, en lo que decías de las Begonias, efectivamente, no es que hago un proyecto, sino que hago todo un plan maestro de la zona, ¿no? Integro veredas, pistas, parque. Eso es lo interesante, ¿no? Esa visión no de isla, sino mucho más grande de la ciudad. Tiene que ver con esta idea de los de los macrolotes intervenidos, ¿no? Que hay algunas municipalidades que están satanizando, pero que es una buena idea el poder empezar a peatonalizar calles e integrarlas con espacios públicos y reducir la presencia del auto, ¿no? Eso es algo que también ojalá pudiéramos las municipalidades empezar a provocar para crear mejor calidad en el espacio, sobre todo en una ciudad como Lima que adolece de muchas áreas verdes, ¿no? Escribías sobre los retranques, el otro día en uno de tus artículos, y hasta el alcalde de Lima creo que entró ahí a conversar contigo sobre esto. ¿Qué planteas? Sí, lo que pasa es que yo creo que uno de los problemas estructurales del reglamento es tal cual está concebido. Lima está hecha para tener una fachada principal, 2 muros laterales ciegos y una fachada de servicio, o sea, en general, ¿no? O sea, todos los proyectos tienen esa solución. Y es porque casi el reglamento nos obliga a hacer eso. Todos los arquitectos, por más creativos que seamos, y los mejores arquitectos que podemos estar acá trabajando en la ciudad, tenemos esa limitación, porque hay una presión sobre lograr la mayor constructibilidad posible dentro de cada lote, porque el suelo en Lima es costoso. El suelo de Lima es caro y escaso, entonces tratar de lograr los metros cuadrados posibles, máximos, es el reto. Y eso obliga a que se hagan proyectos, digamos, rechonchos, aplastados, apretados contra las paredes y con una sola cara hacia el frente. Entonces, lo que proponía yo era en verdad algo que no es descubrir la pólvora, eso existe en muchas ciudades, en Santiago, en Nueva York, en muchas ciudades, en Bogotá, que es empezar a hacer, no perder constructibilidad y empezar a hacer retranques hacia arriba. Entonces yo puse una carta abierta, ¿no? Donde tuve la suerte que me respondió el alcalde López Aliaga, y tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de sus regidores, pero lo cierto es que toda esta idea que yo proponía ya viene siendo tomada y ya había sido, digamos, trabajada en los nuevos PDUs, tanto de Lima Norte como en balnearios, ¿no? Entonces seguramente vamos a empezar a ver más de estas cosas. Yo diría que esto además haría en otros distritos que todavía no tienen estos planes de desarrollo urbano, deberían empezar a generar normas que a través de retranques laterales para generar 4 fachadas, si yo puedo retranquear, pero no perder constructibilidad, ganarla en altura, seguramente vamos a tener un perfil urbano de mucho mejor calidad. Claro, es un incentivo de los incentivos. Y sobre todo para no crear corredores, hay todo un tema ambiental. Y ahora que estamos haciendo cada vez más edificios de 20 pisos pegados unos junto a otros, se empieza a generar impactos ambientales porque se crean corredores de viento, zonas sombreadas donde no llega el sol. Hay una serie de efectos que no estamos viendo y que deberíamos empezar a corregir. Buenísimo, eso permite la planificación. Cuando planificas y ves la ciudad de manera integral, salen ideas como lo que tú has planteado que se están incorporando en los planes de desarrollo urbano. Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que tenemos mucho más por hablar de esto, muchísimo más, así que te invitaremos para otra oportunidad. No, te agradezco mucho la invitación y yo creo que siempre es importante este espacio de conversación para provocar que surjan nuevas ideas. Eso es. Regresamos con Diálogo Inmobiliario. Hola.
Hola, mi nombre es Diego y vivo con mi mamá y mi hermana. Gracias a que mi mamá compró una vivienda formal a través del crédito Mi Vivienda, yo puedo ir al colegio más cercano, que está solo a 15 minutos de mi casa. Sin embargo, no todos mis compañeros tienen la misma suerte. Hola, soy Luciana y vivo en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en Chorrillos. Para ir al colegio debo caminar media hora hasta encontrar una combi, que luego se demora media hora más en llevarme hasta el colegio. Esto se debe a que mi casa está demasiado lejos en un barrio producto de una invasión, pero eso no es lo peor. Lo peor es que más de 30 años después de que mi abuelo llegó a este lugar, seguimos sin tener agua. Tenemos que bombear agua desde los tanques que llenan las cisternas. Además hay mucha delincuencia e inseguridad. Me gustaría vivir en un barrio mejor. En mi casa puedo ver mis programas favoritos de televisión cuando quiera porque tengo luz las 24 horas del día. También tengo agua potable todo el día. Luego de bañarme y cambiarme me voy a jugar al parque que está cerca de mi casa, donde puedo jugar de forma segura. A mí lamentablemente mi mamá no me deja salir a jugar muy lejos de mi casa porque dice que el barrio es muy peligroso. De tarde y de noche salen algunas pandillas y me da miedo que me hagan algo. Nunca pasa por aquí ningún patrullero ni la policía. La vivienda formal es un factor clave para alcanzar la igualdad de oportunidades. La vivienda adecuada con todos los servicios en ciudades ordenadas con equipamiento urbano permite solucionar muchos de los principales retos que enfrentan las familias peruanas: el acceso a servicios públicos, salud, educación y seguridad. Es deber del sector público y sector privado generar condiciones para que la vivienda formal y adecuada sea asequible para todos los peruanos. Continuamos en Diálogo Inmobiliario. Quiero comentarles algo. Hace 5 o 6 años se emitió una ley que permitía que los recursos del canon minero, pueda ser utilizado para generar vivienda. Qué buena idea, ¿no? Pasaron muchos años y esta ley no se usaba. Para nada. No se había generado ni una vivienda con eso, que era una llave muy buena para llevar satisfacción a las poblaciones de zonas donde hay recursos mineros, recursos naturales. Por suerte, hace unos años, llegó al Ministerio de Vivienda el viceministro Hernán Navarro, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Hernán? Muchas gracias, Alfredo. Encantado de estar aquí.
Comento esto porque tú llegaste al ministerio como viceministro de Vivienda y Urbanismo y aplicaste la ley, ¿no es cierto? Correcto. Y ahora veo que el presidente regional de Arequipa, Roel Sánchez, publica ahí en sus redes sociales que ya se han generado casi cerca de 1000 viviendas gracias al uso de los recursos del Cano. ¿Genera satisfacción eso? Totalmente, bastante satisfacción. Como tú bien refieres, esto venía de una ley congresal, ¿no? Del año 2018, para ser exacto, pero no se implementaba porque faltaba hacer unos cambios normativos adicionales, complementarios, que se llegaron a hacer ya en el año 2023, 2024, ¿no? Y de una manera muy ágil, porque justamente este mecanismo, el bono Canon, permite que de manera muy eficiente se pueda contar con viviendas, ¿no? Así es. Desde ACI, ahora CODIP, hicimos toda una publicación en el Diario del Comercio, una portada. José Espantoso publicó un artículo diciendo, ¿no? Han pasado 5 años de esta ley, todavía no se usa, no se ha generado vivienda formal, a pesar que está permitido. Y eso impulsó también, creo, ¿no? Entonces, por supuesto, bastante. Ha sido una alineación. Y llegaste tú al viceministerio y aplicaste esto, ¿no? Y ya se han celebrado convenios con varias municipalidades. Por supuesto que sí. El primer paso para implementar este mecanismo es la suscripción de convenios con los gobiernos regionales o municipales, y hasta más o menos a comienzos de año ya habían firmado más de 12 convenios con diversas entidades, ¿no? del Estado, y ya han materializado alrededor de 1.200 viviendas, ¿no? 1.200 viviendas hechas con el bono Canon, que es un recurso a veces no ejecutado por las entidades de gobierno, ¿no? y que ya los buenos gobernadores, las buenas entidades eficientes están haciendo uso ya de este mecanismo, y como tú bien refieres, Alfredo, esto está siendo ya una realidad, ¿no? Ya hay una entrega específica de alrededor de 1.200 viviendas, ¿no? Esta ley del 2018 la desarrolló y la hizo realidad Carlos Brus, el ahora el ex ministro de Vivienda, que es congresista y ahora alcalde de Surco. Hay que reconocer ese trabajo. Que sí. Y por supuesto las autoridades como el alcalde y el presidente regional de Arequipa, que es Roel Sánchez, que impulsó y tomó esta idea. Fue el primer gobernador en hacer esto. Celebró el convenio con el Ministerio de Vivienda y ahora se ha podido lograr ello. ¿Qué otras opciones se tienen para generar vivienda, para generar infraestructura? Tú eres un experto en estructuración inmobiliaria, estructuración de proyectos. ¿Qué posibilidades ves para poder llevar más formalidad, más vivienda a los peruanos que tanto la necesitan? Sí, Alfredo, el desafío que tenemos es enorme como país. Tú sabes de que se requieren alrededor de 142.000 viviendas al año y solamente se producen alrededor de 70.000 viviendas, cuanto mucho. O sea, hay cerca de 72.000 viviendas que no son satisfechas, no son 72.000 familias, que no encuentran una vivienda asequible, ¿no? Y por tanto terminan ocupando suelo de manera informal, con todo lo que eso significa, ¿no? Zonas de riesgo no mitigable, sin servicios básicos y condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no? Entonces, eso nos obliga a nosotros a impulsar nuevos mecanismos, ya no solamente utilizar el mecanismo tradicional vía Fondo Mi Vivienda, Techo Propio, los programas Mi Vivienda, que son importantes, sí, pero necesitamos complementar y generar nuevos mecanismos para acelerar ese proceso. Y en esos nuevos mecanismos tenemos uno muy importante, que es los proyectos en activos, y el otro mecanismo importante es el de obras por impuesto, ¿no? Son dos mecanismos alternativos importantes que se impulsaron en su oportunidad con el propósito justamente de maximizar la ejecución, ¿no? El mecanismo de proyectos en activos, por ejemplo, y obras por impuesto, tiene la particularidad de poder presentar iniciativas privadas, o sea, darle la opción que desde el sector privado se planteen proyectos estructurados, ¿no? Y eso agilice tremendamente el procedimiento, ¿no? Así es, y obras por impuestos es fundamental para generar infraestructura, ¿no? Correcto. No sé, petares, infraestructura de ensanamiento para poder habilitar el suelo, porque suelo hay. El problema es que no hay suelo urbano, es decir, suelo con los servicios. Suelo hay bastante, ese que los traficantes de tierra toman y comienzan a generar la informalidad con la usurpación de terrenos y generar la ilegalidad, la construcción sin asistencia técnica y todos estos problemas que terminan haciéndole tanto daño a la ciudad y a las propias familias que por necesidad se ven obligadas a ello. Si el Estado implementa obras por impuesto, por ejemplo, en habilitaciones urbanas. Correcto. ¿Cómo verías eso? Sí, el mecanismo de obra por impuesto, y hay que reconocerlo, se ha ido perfeccionando, ¿no? A lo largo de los años, porque el mecanismo empezó en el año 2009, ¿no? Y se ha ido mejorando con una serie de normativas, el mercado ha ido conociendo, cada vez conoce más la modalidad, y tanto así de que en promedio se colocaban alrededor de 200 a 700 millones, se adjudicaban proyectos por obra por impuesto, y el año pasado, por ejemplo, se ha adjudicado casi 3.000 millones, ¿no? Dentro
dentro del, en el año nomás por el mecanismo de obra por impuesto. Como bien indicas, Alfredo, este mecanismo permite hacer infraestructura pública importante, ¿no? Por ejemplo, habilitación urbana, que tú sabes que es un elemento fundamental para desarrollar ciudad, para desarrollar programa de vivienda, ¿no? Permite hacer pistas y veredas, equipamientos urbanos en general, parques, jardines, proyectos de saneamiento de agua y desagüe, que son un ingrediente fundamental para la habitabilidad y generar ciudad, ¿no? Así que el mecanismo está abierto para poder impulsar esto y, como te digo, esto se puede combinar, no es que una modalidad de inversión sustituya a la otra, al contrario, son complementarias, ¿no? Se puede impulsar mecanismos de obras por impuesto, mecanismo de proyectos de activo y mecanismo del Fondo de Vivienda, todo integrado pensando en un enfoque ciudad, ¿no? Pues los proyectos son integrales normalmente, ¿no? O sea, no solamente es vivienda, sino requieren el saneamiento, el agua, los equipamientos urbanos y todo se puede impulsar vía estos mecanismos, ¿no? Hay un proyecto muy importante en Moquegua, ¿no? Sobre proyectos en activos, donde el gobierno regional con el sector privado han logrado generar casi 5.000 viviendas, me parece. Correcto. Eso es buenísimo. Se piensa a veces que obras por impuestos es para la gran obra, ¿no? Una gran carretera, ¿no? Pero no, también puede haber obra por impuestos en municipios pequeños. Correcto. Donde se puede ayudar en el parque, no sé, comprar maquinaria para el municipio. Correcto. O las máquinas para recoger basura, no sé. También se puede aplicar obras por impuestos para estos proyectos chicos en municipalidades que no tienen muchos recursos. Por supuesto, Alfredo. De hecho, una de las mejoras que ha ido implementando el mecanismo de obras por impuestos es poder incorporar lo que se llaman las denominan las IOR, ¿no? O sea, son las intervenciones menores, digamos, de rehabilitación, mejoramiento que se requiere normalmente, ¿no? Por ejemplo, alguna pista que ya existe, pero requiere mejorar, requiere volverse a factar o hacer su mantenimiento, o de repente un local municipal, ¿no? Que requiere actualizar todo su mobiliario, su equipamiento, ¿no? Entonces, el mecanismo es muy flexible en ese sentido y básicamente exige, digamos, que pase por el InvierTP, que es básicamente la idea de poder formular un proyecto integral y que atienda un fin público, ¿no? A ver, pero ¿qué tan complicado? Yo te digo, para un empresario, un desarrollador inmobiliario, ¿no? Que desarrolla edificios, hace un proyecto, después pasa a otro, y quisiera entrar a este mecanismo de obras por impuestos con el municipio donde trabaja y apoyarlo ahí, porque obras por impuestos quiere decir que yo hago la obra por los impuestos que tendría que pagar, ¿no es cierto? Correcto. Pero hago la obra mucho más rápido, mucho más ágil, evito licitaciones, problemas administrativos, entrego la obra. Correcto. ¿Qué tan complicado sería para un desarrollador inmobiliario poder hacer este trámite? Yo lo veo como, esto es para algunas grandes empresas. No es así, ¿no es cierto? No es así, Alfredo. De hecho, cada vez hay más empresas que se involucran en el mecanismo y, como tú bien indicas, puede ser desde un proyecto pequeño, ¿no? Pequeño, hablamos de repente algún parque, un proyecto que no sobrepase el $500,000 por ejemplo, 300.000 soles, ¿no? Un proyecto pequeño. Proyectos de montos tan elevados. Exacto, y puede hacer vía iniciativa pública o iniciativa privada, es decir, un proyecto que ya está priorizado por la entidad, cuando me refiero a entidades, gobierno regional, municipalidad distrital, provincial o ministerio, ¿no? Que esté priorizado, o puede ser un proyecto que de repente no está priorizado, pero el inversionista ve como necesario, ¿no? Entonces puede plantear una iniciativa privada en el proyecto, ¿no? Vía una carta de intención, ¿no? A partir de la carta de intención se puede impulsar un proyecto y a partir del proyecto, una vez ejecutado, el empresario o el inversionista recibe, la empresa financista se denomina, recibe un certificado, ¿no? Un certificado de inversión que se llama CIPREL, ¿no? Y ese certificado le permite, como tú bien dices, en lugar de pagar el impuesto de renta, que a veces no sabemos hacia dónde va, él pueda pagar con ese certificado. De repente hay un saldo que le sobra y el mecanismo también te permite canjear esa parte del CIPREL que te sobra en un mercado, de venderlo y hacerlo líquido, ¿no? O sea, es una parte de las mejoras que ha ido incorporando el mecanismo para justamente hacerlo más efectivo, ¿no? Otro asunto que viste cuando fuiste viceministro de Vivienda hasta hace unos meses, era el de poder llevar a las personas, a las familias que estaban asentadas en zonas de riesgo no mitigable, en quebradas, cerca de la ribera del río, en zonas con muchísimo riesgo, ¿no? Cosa que se ha visto en ese sismo fuerte que hubo hace poco, donde las personas que han construido pues sin asistencia técnica, en informalidad, lamentablemente, han visto preocupados, se han puesto muy preocupados y esto ha puesto los ojos, que era poder trasladar la reubicación en proyectos de la Municipalidad de Lima, entiendo yo, o algunas municipalidades. ¿Cómo avanzó esto y cómo crees que debe continuar? Sí, nosotros impulsamos algo que se llama el bono Salvando Vidas, que es un bono fundamental, que lo que hacía básicamente era identificar de manera articulada con las municipalidades las zonas de riesgo no mitigable, ¿no? Que básicamente son las zonas en las quebradas que pueden estar activas o no activas, o
o gente que vive al costado de las laderas de los ríos, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo que se hace es, una vez identificado esas zonas de riesgo no mitigable, quiere decir zonas que cuando empiece un fenómeno en el Niño, empiece un yacu, definitivamente se van a ver afectadas, ¿no? Entonces a estas familias lo que se hace es proponerles la opción de reubicarse, ¿no? En proyectos que ya se tienen impulsados de techo propio a lo largo, digamos, de la provincia o el distrito, ¿no? Y ofrecer a esta familia la opción de poderse reubicar, a cambio con la condición de que dejen el lugar donde están, ¿no? Y sea declarado intangible. Y de hecho, producto de eso se hizo en Lima alrededor de 150 viviendas vía Salvando Vidas y en Piura alrededor de 200 viviendas de familias reubicadas. Me acuerdo mucho, por ejemplo, que hubo en Lima, cuando fue fenómeno de yacu, por ejemplo, muchas familias que incluso hasta se cayó una refrigeradora encima de una familia, no sé si recordarás, hubo personas fallecidas lamentablemente, y a esas familias, por ejemplo, las pudimos reubicar, ¿no? en un proyecto, en una zona segura, con todas las condiciones de calidad que se requerían, ¿no? Entonces, a través del bono Salvando Vidas, ¿no? Entonces yo creo que es una medida muy importante y se debe hacer de manera preventiva, ¿no? O sea, no esperar que suceda el fenómeno y estar ahí recién reaccionando, sino desde ahora. Ya se tiene identificado alrededor de 10. En Lima, el Consejo Metropolitano de Lima identificó cerca de 10.000 familias que estaban ya viviendo en zonas de riesgo no mitigable. O sea, es el público potencial e importante, necesaria para poderla reubicar en un proyecto de calidad, ¿no? Así es. Segura. Hernán, muchísimas gracias por tu presencia acá. Agradezco que nos compartas tus ideas y lo que hiciste como viceministro y lo que sigues haciendo ahora, por supuesto, desde el ámbito profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en Diálogo Inmobiliario. Nos vemos la próxima semana.